La Biblia no tiene ningún poder. Hace poco me encontré en una pequeña pero famosa y legendaria zapatería, donde un amigo llamado El Caco, cuyo hermano es testigo de Jehová, y ahí llegan varios religiosos, entre esos algunos católicos que de una u otra forma ahora es que se acuerdan de Dios porque tienen una enfermedad grave. Ya le dijeron que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene lo otro, y entonces ahora tienen más fe que todo el mundo y se han puesto los ojos en un pastor que llegó llamado José, que es un viejo zapatero y que estaba defendiendo también a un tal de la iglesia El Sinaí, que curan cánceres todos los días y hacen correr a los cojos, el mismo pastor que es cojo, y sin embargo él no se sana. Entonces no, porque Pablo estaba enfermo y sanaba a los buenos y sanaba a los otros enfermos y estaba enfermo. No se podía decir en el nombre del Señor sé yo sano, y se sanaba, ¿verdad? Pero sin embargo llega el profesor Robinson y lo encrespa. Hasta le dice José, él es zapatero y amigo de la iglesia del Sinaí, que tú eres un ateo o solamente tú sabes historia. Pero es que el libro de Crónicas es histórico. Y no, pero es que nosotros sabemos la Biblia y ya tú me vienes a hablar de una mala doctrina. O sea que la única sana doctrina es la de los evangélicos. Error de errores, porque la Biblia no tiene ningún poder. Y yo se lo voy a demostrar en esta clase de religión, que la pulguita arrecha me pidió que se la diera, y que ahora está sentada con la pulga santa y son grandes amigas. Echamos a la mamá santona un poquito para atrás porque entorpecía el diálogo entre ellas dos. Podemos decir, queridos estudiantes, y quiero decirles y les voy a demostrar que la Biblia no tiene ningún poder y que la Biblia no es ninguna perfección como la han tenido por cuenta los luteristas, porque su fundador Lutero dijo que la única autoridad era la Biblia y que solo en pedir en el nombre del Señor inmediatamente todo se realizaba por fe. Y estamos viendo que tuvo una gran mentira. Primero, porque la Biblia tiene una historia y podemos hablar cómo nos llegó. Segundo, porque no tiene ningún poder y eso lo podemos demostrar. Cuando el profesor Robinson le está diciendo estas cosas, llegó un muchacho que sí es verdaderamente ateo y dijo, bueno, para que no discutan ustedes, el profesor Robinson que solamente quiere explicar su clase, y tú que quieres meterlo a que sea adventista, evangélico o lo que sea, y que dice que son y que tiene la verdadera doctrina sana. Pero no, el profesor Ferreira les dijo que todos eran sectas y que la Biblia no tenía ningún poder, pues tenía una cantidad de distorsiones y cuestiones, pero que sin embargo Lutero, el protestantista, antes de la contrarreforma, le había dicho que era la única autoridad, y por eso ellos solamente dicen que ella es la que tiene la verdad, pero le faltan 7 libros. Que ella tiene la verdad, pero muchas tienen las cosas de diferente manera. Que ella tiene la verdad, o sea, que el único que no la tiene es Jesucristo. Pero sin embargo te dice, nada más tienes que creer en Jesús. Vamos a demostrar esto a la luz de la literofilosofía. Resulta que, pero primero déjeme darle la hora en mi reloj, que se lo estoy mostrando en mi reloj invisible. Mi reloj invisible, usted lo está viendo, mi reloj invisible me dice, solamente yo puedo decir la hora aquí, son las 4 menos 14 minutos, más o menos, ¿verdad? Más o menos por ahí, con exactitud, pero estamos ahí en un reloj invisible que solamente yo puedo conectar aquí la cuestión. Por lo tanto, quiero demostrarles, queridos estudiantes, en esta clase de religión, que muchos no pueden dar religión porque no saben de neutralidad, ni saben de cuestiones metafísicas, ni saben que existen corrientes o categorías que se llaman predicamentos. Y de esto podemos hablar más adelante para decirles nociones y cuestiones para poder entender estas cuestiones metafísicas e idealistas. Ayer mencioné una cantidad de idealistas que hablaban del alma, del espíritu y todas esas cosas, como los filósofos griegos, pero que realmente el primero fue Tales de Mileto, y que está antes de Sócrates, y fue el que inició la filosofía occidental. Pero hablando de Biblia, queremos demostrar que no existe ninguna Biblia y que los evangélicos y muchos predicadores sectarios, como estos tipos del Sinaí y estas cuestiones, que su fundador fue un hombre que vendía buñuelos en una bicicleta
no tenía ninguna preparación y de pronto de la noche a la mañana 3 pisos, 2 camionetas, casi toda la manzana completa, y tiene que defender estas cuestiones. Compra, llega un predicador, le mete una platica en el bolsillo y el tipo predica y dice sus cosas como lo que él cree que es verdad, y la infalible Biblia, y la Biblia no es infalible. La Biblia ha pasado de una cultura a otra y hay unas que ni siquiera están completas y sin embargo dicen que tienen sana doctrina. Por lo tanto, ella llegó de alguna manera, y un ateo que sí era ateo y que no era el profesor Robinson, le dice: yo quiero, para que no discutan más, tráigame varias Biblias. Cogió gasolina y se la echó y se prendieron y ninguna salió volando. Ninguna salió volando y no quedaron ni las carátulas. Entonces ella no tiene ningún poder, ni para volverse a hacer, solamente que la hagan. En cambio, quien habla perfectamente de Dios, que es la Santa Madre Naturaleza, sí. Tú quemas un palo de mango y lo malo está que una pepita quede por ahí porque nace otro palo más, y quedan 10 pepitas, 10 palos. Y la naturaleza se renueva, la materia se renueva, la materia también es inmortal. De tal manera que el profesor Robinson se defiende y le dice: pero ustedes solamente creen que son los únicos que saben orar, saben rezar y saben leer la Biblia, y dicen que la única autoridad es la Biblia, y la Biblia no puede ser la única autoridad. Lo dijo Martín Lutero, pero no lo dijo Jesús. Porque Jesucristo hizo un evangelio que ustedes no conocen y se llama el Evangelio de Jesucristo. Y para entender estas cosas de Dios y de la Biblia y poder entender como una de las corrientes del idealismo, tenemos que tener en cuenta que fue escrita por algunos hombres, y estos hombres los podemos ver claramente escribiendo sus libros, como por ejemplo, aquí tenemos un Masoreta escribiéndola. Y ese Masoreta con sus manos la repetía y la repetía para que no pasara, no desapareciera, y eso iba de papiro, de textos originales, etcétera, etcétera, vitelas, etcétera, hasta que llega hasta nuestro día y no desaparece a pesar de que fue perseguida. Entonces vamos a hablar cómo nos llegó la Biblia. Porque para hablar con el profesor Robinson, yo no puedo discutir con un tipo, es zapatero, y que de pronto unos años para acá se sabe 50 versículos, entonces ya tiene iglesia. Y dicen que infalible. El ateo le demostró que no tiene ningún poder. Le echó gasolina y se quemaron todas. No salieron volando. Si ellas salen volando, oye, sí, este está aquí metida la mano de Dios. Pero ellos desconocen el Evangelio de Jesucristo y solamente hablan de Mateo y Lucas. Hablan de 4 tipos que solamente 2 conocieron a Jesús. Pablo, que es el que habla más, tampoco lo conoció. Ahora, eso es lo de menos. Sencillamente la prepotencia de estos individuos que se atreven y me dicen: no, porque es que ahí dice que nosotros haremos cosas mayores que Jesucristo, porque lo dice la Biblia, en tal parte. Sí, pero tú no eres Jesucristo, ni tampoco te lo digo a ti, se lo digo a unos cuantos que estaban ahí. Por lo tanto, tenemos libros grandiosos de grandes hombres predicadores, por ejemplo, que debemos leer para poder tener y estar culto, y no solamente lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice alguna cosa, pero la humanidad está llena de tantas y miles y millones de verdades que ni siquiera la Biblia tiene idea de que existen. Y yo te lo puedo demostrar. Hay libros como por ejemplo el Evangelio del Agua y del Espíritu, por ejemplo, escrito por grandes hombres que están metidos en esta cuestión bíblica desde hace siglos y años y décadas, ¿verdad? Tenemos como La Sentencia Final, por ejemplo, de un gran escritor, Janet Moll, y el único camino infalible que existe realmente y que dice algunas cosas en la Biblia de él es el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo hay cuestiones que son infalibles, no solamente el Espíritu Santo, que el agua de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una secta religiosa más, como la barrabasista o la otra, los gnósticos, los esenios, etcétera. Pero a mí me interesa ahora es para demostrarle a esos amigos que fueron a la zapatería del Caco, el cual dicen algunos hombres grandiosos de Barranquilla, holgóricos y que les gusta un poco el humor, como Ramón Barandica, que le dice: ¿y cómo está mi amigo? El ojo de pescado, porque tiene los ojos rojos como un pescado. Y el Caco observaba ahí porque decía que la Virgen del Carmen semeaba el pescuezo del Caco cuando el Caco la llevaba cargada en la procesión, y que él sentía un sudorcito, pero el sudor era porque iba cansado y sudado de llevarle en hombre. Entonces dice que ese era el miau de la Virgen del Carmen. Oye, que hay respeto de estos evangélicos que no saben nada y creen que son poderosos como Jesús.
mentiras de Satanás el diablo, y se atreve a decirle ateo al profesor Ferreira. Este video lo hago exclusivamente para esa clase de evangélicos, porque yo sí conocí y estuve con iniciadores de iglesitas evangélicas en Tugurios, donde se doblaba rodillas. Me dice, tú nunca has doblado rodillas. La tengo pelada. La tengo pelada. Ahora te la tengo que mostrar para que... Por lo tanto, sabemos que esa Biblia de Lutero le faltan muchos libros. Otras que se derivaron de esas mismas fueron hechas en Inglaterra. La más perfecta fue la que hizo Erasmo de Rotterdam, que la tradujo en inglés, pero después la cuestión de Juan Hu, y ahí nace el anglicanismo, y que existen otras totalmente distintas, aunque todas se llaman Biblia. Por ejemplo, ya demostré que no tiene ningún poder. Si quiere, coja gasolina y échele gasolina para que no sale volando. Pero aquí hay unos hombres que se encargan de escribirla en vitela, en papiro, en cuestiones de que para que ella no desaparezca y llegue a nuestros días. Pero ella tiene una historia. Y para tener una historia nosotros debemos de hablar y tenemos que conocer para hablar bien de Biblia sobre lógica y metafísica. Si no hay lógica y metafísica, no hay fe razonable, y entonces existe esa fe irrazonable que tienen los metodistas que te quieren meter a una secta religiosa. Entonces al profesor Robinson Ferreira José, el zapatero, amigo del fundador de la iglesia Sinaí, que era un hombre que vendía buñuelos, semianalfabeta, que nunca le gustó ni las cuestiones bíblicas, ni nada, y de pronto yo que el negocito era bueno, y hoy en día se llama la Iglesia Internacional del Sinaí, donde predica un hombre que cura 50 cojos diarios, pero él sigue cojeando. Y yo le digo, che, pero ¿por qué el coge y no dice en el nombre de Jesús sé sano y voy a correr y voy a correr bien? Sino que dicen que no, porque Pablo estaba enfermo y también curaba. Bueno, hay una cantidad de cosas infantiles de estos evangélicos. Y yo soy amigo de grandes evangélicos, incluso yo también soy evangélico porque también predico el evangelio. Por lo tanto, pero no soy testarudo como ellos, ni creo que tengo la única verdad, o que yo soy el único que sé de Biblia, soy el único que la lee. Yo estoy rucho de leerla al derecho y al revés. Y varias, no solamente la Reina Varela. Voy a hablarle ahora de la verdad bíblica. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Tenemos en cuenta que existen pruebas rehacientes y fehacientes de que la Biblia, la palabra inspirada de Dios, se ha copiado y transmitido, ojo, copiado y transmitido hasta nosotros, con exactitud. Algunas, así lo atestiguan los manuscritos antiguos conservados hasta nuestro tiempo. Quizás unos 6.000 de las escrituras hebreas completas o de partes de ellas, y alrededor de 5.000 de las escrituras griegas cristianas. Y aquí hay paso de una lengua a otra y por lo tanto hay una cantidad de cambios. Vemos también que existen textos originales, y estos textos originales bíblicos nos están diciendo a nosotros, para ese profesor que me dice que yo no tengo ni idea de la Biblia, llamado José, un pobre muchacho, de esta manera, no es hombre de grandes estudios, ni tampoco, pero dobla rodillas y cree que porque Lutero dijo que la Biblia es la única autoridad, ya todos tenemos que creer lo que dice la Biblia. La Biblia no dice millones de cosas que son reales y verdaderas y son verdad. Y porque no lo diga la Biblia no quiere decir que no existen. Entonces con esta gente hay que tener cuidado, y para ser maestro bíblico hay que ser neutral. Porque yo tengo gente de diferentes corrientes en mi clase. Aquí por ejemplo tenemos allá al Lenguevaca. El Lenguevaca es un ateo. Y prácticamente el carreperro es creyente y es católico. El otro es testigo de Jehová, allá el orejemico, allá que está allá, la pulguita recha. Ella es mejor que la pulga santa, porque ella al menos le dice a Dios que tengo muchos pecados, Dios, y le dice y le confiesa a través de tu Hijo Jesucristo, perdóname. Pero la mamá santona, ella cree que nunca ha hecho nada malo. En cambio, la pulga santa es una mujer de mucha clase, mucha religión, va a su misa, va todos los domingos, anda en la iglesia, está pendiente en su comunidad de las cosas de la iglesia, y ella no anda y conoce la Biblia, el derecho al rey, no anda discutiendo con evangélicos, ni le cree a todo el que va a la puerta a decirle que ellos tienen la verdad, porque ya sabemos que la Biblia no tiene ningún poder. Si quiere, échele gasolina y póngale un fósforo para que vea que no sale volando. Así como cualquiera que dice que todo lo puede en Cristo porque le fortalece, tráigale un cable de alta tensión y póngaselo en la boca para decir verdad. Entonces,
Tenemos textos originales, por ejemplo, los textos bíblicos, que se pueden decir que son originales, se escribieron a mano, ojo, por eso le señalé el Masoreta, a mano sobre materiales perecederos como el papiro y la vitela, y ninguno de los manuscritos originales se ha conservado hasta hoy. Ojo, ninguno de los escritos originales de la Biblia que hoy compran en una librería en el mercado de grano y se pone en iglesia con ella, ninguno ha conservado las verdades originales que se derivan de lo que escribieron todos estos masoretas para que no se perdiera, y de los que escribió Moisés, y que lo conservan los judíos en su Torá. Ya vuelvo y se lo repito, ninguno de los manuscritos originales se ha conservado hasta hoy. No existe uno solo. En cambio existen copias, ojo, copias en hebreo y griego. Imagínense usted pasar del hebreo al alemán. Fue difícil a una lengua romance y fácil como era el griego y el latín, y sin embargo hubieron una cantidad de cambios para que usted diga que aquí dice y usted crea que es verdad que Jesucristo le dijo que usted tendrá más poder que él. Él se lo dijo a sus escogidos, aquellos que estaban con él. Entonces estaba Pedro, que no sabía leer y escribir. Pero usted, si no sabe leer y escribir, usted no es ningún escogido y no puede hacer más nada. Tiene que ir a aprender el alfabeto primero. Entonces, copia en hebreo y griego. Poco después de escribirse los textos originales, comenzaron a hacerse copias manuscritas. A estos hombres le llamaban los copistas, quienes se esmeraban en transmitir el texto con fidelidad. Los masoretas incluso contaban las letras que copiaban. Fíjese usted. Y después de eso no quedó nada. Ahora, ¿cuáles fueron las primeras traducciones? A fin de que las escrituras estuviesen disponibles en otros idiomas, se hizo necesario traducir la Biblia. En la actualidad existen manuscritos de versiones tan antiguas como la versión de los 70, una traducción al griego de las escrituras hebreas de los siglos III y II antes de la era cristiana, y la Vúlgata de Jerónimo, una traducción al latín de los textos hebreos y griegos de 400 años de la era cristiana. Entonces, podemos ver que todos estos maestros y masoretas, y vemos que todos estos textos maestros, mediante un estudio comparativo que hagamos de ellos, vemos que centenares de los manuscritos bíblicos existentes han dicho los eruditos que han sido confeccionados y se conocen como textos maestros. Estas ediciones impresas de los textos en su idioma original proponen las mejores lecturas, además de llamar la atención a las variaciones existentes en determinados manuscritos. Hay eruditos como Gisburg y Kircher que han preparado textos de las escrituras hebreas con lecturas alternativas en las notas al pie de la página. Entre los textos maestros de las escrituras griegas cristianas se hallan los que han publicado Westcott y Hort, así como Nestle y Allen. Traducciones modernas. Ahora estamos en la modernidad y es una que compra usted en la esquina. Ahora todo el mundo, hasta yo puedo hacer una Biblia y la puedo vender en mi librería. Y usted dice que es infalible. Está loco, usted es un evangelista loco, un adventista loco. Usted es un sectario loco. No hay más que decirle, una fe irracional. Jesús tuvo una fe irracional y me gustaría que lea el Evangelio de Jesucristo para que vea que lo que usted predica es distinto. Y le va a decir al profesor Robinson que no tiene ni idea de la Biblia, donde tengo ya ahí el libro del Evangelio de Jesús. Traducciones modernas. Sí, profesor, hable de la traducción. En la actualidad, las traducciones de la Biblia suelen servirse de textos maestros en el idioma original para hacer traducciones modernas. Y llega un momento en que las tergiversan. No tiene nada de raro que de la noche a la mañana aparezca una Biblia por ahí que diga que ya alguno de los profetas antiguos había predicho que en el Apolo 11 o un animal de Rusia llegarían a la luna, como fue la miquita aquella que decían que una miquita, que le llamaron la Eva.
llegaba a la luna, llegaría a la luna. Estoy seguro que en el futuro van a aparecer Biblias así que van a decir así, o al menos en sus márgenes, una explicación de que esto significa esto que ya se había predicho. Que hay millones de cosas reales, verdaderas, existentes que no están en la Biblia. Y porque no están en la Biblia no son verdad. Por lo tanto, lo que habla perfectamente de Dios no es la Biblia. Te ha equivocado Martín Lutero. Lo que habla perfectamente de Dios son la santa madre naturaleza, la materia, la verdad, lo que existe. Por eso existe un evangelio de Jesucristo. Escritura hebrea. Tenemos entonces que se han encontrado también en las cuevas de Qumran, cerca de la costa noroccidental. Algunos no tienen ni idea ni el mapa de Colombia, ni dónde queda Cartagena y Bolívar, y ni siquiera el norte, sur, este, oeste de Colombia, y quieren hablar con una realidad de la Biblia como si estuvieran y no han visto ni siquiera mapología bíblica. Cueva de Qumran es porque oyen hablar y decir y se lo graban y entonces ya creen que son el putas. Como le digo a ese pastorcito José, el zapatero. Las cuevas de Qumran, cerca de la costa noroccidental del Mar Muerto, se descubrieron numerosos manuscritos bíblicos antiguos. Todavía se siguen descubriendo y ya usted cree que ya la Biblia lo dijo todo. La que usted tiene, pues. Hay una que tiene 72 libros y todavía no lo han dicho todo. Por ejemplo, se encuentra en lengua hebrea la sección del rollo de Isaías del Mar Muerto, que data de finales del siglo II antes de la era cristiana, cuando se comparó con el texto manuscrito y masorético, que fue escrito más de un milenio después. Solo se hallan diferencias significantes sobre todo de deletreo. Fíjate, miles de años después tratan de deletrearla y tal y pasarla a raya. Sin embargo, usted que nació aquí en Arrancatronco, ahora tiene una Biblia en el brazo y habla de perfección, de que es infalible, que es la única autoridad. Y no tiene ningún poder la Biblia. Si quiere, traiga gasolina y échele para ver si sale volando. Si sale volando, yo le digo sí tiene poder. El que tiene poder ahí es el que habló ahí y que han tergiversado sus palabras, han inventado cosas que no son bíblicas, y ahí donde están el que por qué lo quieren a usted meter a cierta secta religiosa sin tener siquiera idea, unos cuantos papagayos o unos cuantos loros que repiten lo que oyen pero que no tienen conciencia. La fe necesita conciencia, la fe no es irracional. Usted cree que es irracional porque dice la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Tú estás esperando 100,000 pesos con 10 feligreses que dan de 100 cada uno. Y entonces, esa es la única verdad que tú conoces. No venga a discutir de nada, y a mí menos, y a decirme a mí en mi casa que no tengo ni idea de Biblia. Hombre, pobre José, te perdono, José, te perdono que José el zapatero, no José el evangelista, el zapatero, ya vieron pescador y de todo, no tiene nada, sigue con tu evangelio, pero no trates de engañar al Robin. Me va a decir que yo lo que sé es historia, y acaso para tú saber acerca de Jesús no tienes que estudiar el Jesús histórico, porque si no hay un Jesús histórico, no hay ningún Jesús, ni ningún Cristo de la fe, ni ningún piadoso, ni nada, hermano. Invención de invenciones. Y yo no quiero que sea el Cristo una invención, una realidad histórica. Por lo tanto, creo que la historia bíblica es lo mejor que puede haber para tener conciencia de la fe, porque yo no tengo una fe inconsciente como cualquier pobre evangelista avaro de dinero que quiere tener iglesita con 5 versículos, con una Biblia comprada en el mercado de grano. Y ahí tengo 3, 4 Biblias que te las puedo señalar. Por lo tanto, tenemos entonces aquí la cueva de Qumran, cerca al Mar Muerto. Ese Mar Muerto fue el antiguo Mar Salado, antes de que cayera la bomba que cayó ahí, donde cayó la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal. Tenemos también que existe el rollo de Isaías del Mar Muerto, desde el siglo II. La sección del Códice de Aleph. Ojo, la sección del Códice de Aleph. Nótese que una letra hebrea se escribió por encima de las demás para señalar la mitad exacta de los salmos. La nota marginal que escribieron los masoretas da especial relieve a este hecho.
Los copistas llegaban a contar la cantidad de letras que copiaban, imagínate tú. Y ahora tú ya hay que eres más poderoso que Jesucristo y que nada más decir con el nombre de Jesús, esto y esto. Eche, pero el man que va vendiendo aguacate ya también se llama Jesús. El man volteó cuando dicen el nombre de Jesús, el man volteó. ¿Qué quiere? Y el que va vendiendo raspado, ¿qué quiere un raspado? Entonces hay que tener cuidado y no creerle a todo este poco de gente que porque tiene una Biblia en el brazo, tiene una iglesia, ya son el putas. No son nada. Y si quiere, quítasela del brazo y échale candela, échale gasolina para que se prende. ¿Cuál poder tiene? Ningún poder. Lutero fue el que dijo que era la única autoridad para saber cosas de Dios. Pero ya sabemos que no tiene toda la verdad. La verdad la tiene perfectamente la Santa Madre Naturaleza. Es la que puede hablar perfectamente de Dios, no tú. Las escrituras griegas es distinto, porque ya aquí tenemos que hablar de las escrituras cristianas, no de las escrituras judías. Los judíos no tienen nada que ver. Y se le conoce como judeocristiano, porque provienen de allá los primeros cristianos judíos. Escrituras griegas cristianas que nacen en Grecia, allá donde estuvo Tales de Mileto y todo el poco de gente que empezó a hablar del alma y toda esa vaina en la filosofía griega. Así que José, no me venga a hablar de eso, y si me dice que soy un historiador, mejor, tengo conciencia de lo que hablo. El papiro Rhinos 457 dice en la página 32 que a ambos lados de este fragmento de la página 32 del Evangelio de Juan datan de la primera mitad del siglo II de la era cristiana y solo una década después de escribirse el original. O sea que tiene bastante y sin embargo está todo roto, todo, ahí se tuvo que inventar algunas cositas. El Códice Sanítico fue escrito en Vitela durante el siglo IV de la era cristiana, contiene todas las escrituras griegas, cristianas y parte de la versión de los 70 griegas de las escrituras hebreas. Y existe otro llamado el Monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, donde se descubrió un código llamado el Códice Sinático. Según un hombre llamado Chisnford, algunas hojas de este valioso manuscrito estaban en una cesta de basura preparada para ser quemada. Por tal motivo me atrevo a decir como profesor, dígalo, profesor Robin, dígalo, ¿qué quiere que te diga? Burro eléctrico, porque ahora ya aparece burro eléctrico, me dijeron que ya te estás fumando tu marihuana, ya no solamente reúna, sino que te estás metiendo tu marihuana ahí en el monte del colegio, me dieron. Ahora te dicen el burro eléctrico porque te cae una sola electricidad, está como esos evangélicos que paran temblando. Cuando llega el Espíritu Santo no pone a temblar ninguno, al contrario, hay iluminación, hay luz, hay razón, hay luz del conocimiento y la razón para entender las escrituras. Eso fue lo que hizo el Espíritu. Ahora empiezan a botar baba, botan baba y tiemblan. Y esa es una recocha, es una mentira, puro parapeto. Y no, es que estoy en porque es bueno que un tipo de tomar y de beber, pero no es porque deja de tomar y beber porque si no se muere. De fumar marihuana porque da tuberculosis. Y si le da tuberculosis y se le acaban los glóbulos rojos, no tiene nada de raro que de la noche a la mañana muera por un cardiorrespiratorio. Entonces tiene que cuidarse, pero no es porque por estar leyendo el Evangelio, ni porque el pastorcito le puso la mano en la cabeza y dice, deja de fumar marihuana, Satanás es el diablo. Entonces tenemos que un estudio comparativo de millares de manuscritos antiguos, millares, solamente aquí en la Biblia he recogido algunos, millares de manuscritos antiguos, escogieron algunos para hacer las famosas escrituras. Estas cuestiones antiguas prueban que las escrituras se han conservado hasta nuestro día. Ojo, solo se consiguió conservarlas, pero fueron manipuladas sin sufrir alteraciones, según pues. A este respecto habla un hombre llamado Sir Frederick Cannon, que dice y dijo que como resultado de todos estos descubrimientos y de los estudios realizados se ha demostrado de modo más fehaciente la autenticidad de la escritura y podemos estar aún más convencidos de que en conjunto tenemos el texto íntegro de la verdadera palabra de Dios. Esto se encuentra en The Story of the Bible, Juan 9, page 144, página 144
de 1937, historia de la Biblia. Y tú, pastorcito, me vienes a decir que tú sabes lo que es un historiador, no sabe nada de Biblia. Ay, hombre, pobrecito. A mí no me va a sacar 10.000 pesos. Al contrario, me tiene que poner 20 en el bolsillo para explicarte alguna cosa. Pelao José. Y siga en su zapatería y llevándole de lo que se gana con sus zapatos la platica al vendedor de bollo que compró la cuadra a punta de su diezmo. Nos vemos en la próxima. No he podido llegar todavía a ser bobo. Soy un poquito idiota.